Ahora es momento de conocer quién es Martín Bussi. Solo para ser mejor, desde la República Argentina, llega Martín Bussi, un político de vasta trayectoria, exgobernador, intendente, ministro de Producción y secretario de Desarrollo Social en la provincia de Chubut. Además, es docente, formador, investigador, consultor, estratega y asesor de gobiernos. Martín es también director de QSocial Now, la empresa líder en Big Data e inteligencia artificial en el mundo hispanohablante. Bajo su dirección, QSocial Now ha revolucionado la forma en que comprendemos y predecimos el comportamiento electoral, utilizando grandes volúmenes de datos y un potente software de inteligencia artificial para desarrollar estrategias ganadoras en Latinoamérica y España. Con una mente estratégica y una visión futurista, Martín ha logrado transformar datos en decisiones y decisiones en victorias. El maestro de la estrategia y la tecnología. Señoras y señores, recibamos a Martín Bussi y su ponencia sobre la Big Data e inteligencia artificial, predicción del comportamiento humano con datos. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Desde ya agradecidos por la invitación a este evento en la ciudad de Guayaquil. Muy especialmente a Margarita, que tuvo la visión de organizarlo, hacer la convocatoria, convocar a gente de diferentes lugares de América Latina. Y digo América Latina porque aquí estamos viendo consultores, estrategas, gente que se dedica a la ciencia de datos. Y está bien pensarlo en términos de América Latina porque los latinoamericanos tenemos una forma de pensar y de sentir que se refleja claramente a la hora de votar. No es lo mismo adaptar una estrategia que tiene que ver con otros territorios, porque en definitiva no tendría tanto que ver con nuestra forma de pensar y de sentir. Nosotros nos dedicamos a la predicción del comportamiento político y electoral sobre la base de datos. Y le vamos a presentar ahora el predictor del comportamiento político, tal cual lo utilizamos en la elección de México del mes de junio, que sobre la base de 250 datos, por cada persona podemos predecir el comportamiento político y electoral. Ustedes han visto que habitualmente la política utiliza diferentes fuentes de información para poder establecer una estrategia. Por un lado están las encuestas, que recién vimos algunas exposiciones. Por otro lado, lo que la gente dice en las redes sociales, que tiene un peso significativo. Por otro lado, la historia electoral que tiene un territorio, o sea, una casilla electoral donde se vota habitualmente tiene una evolución en el tiempo. Cada 4 años, cada 2, lo que fuere. También se toma en consideración para establecer una estrategia. Y también se toma en consideración los datos de un censo. Cuando nosotros abrimos la puerta de la casa, damos los datos de vivienda, que nos permite poder establecer el nivel socioeconómico, el vecindario, donde cada uno vive, también establece datos significativos para poder predecir el comportamiento político y electoral. Esas cuatro grandes fuentes son las que utilizamos nosotros. Que la política suele utilizarla de manera separada, bueno, esas 4 grandes fuentes confluyen al predictor y es lo que nos permite predecir el comportamiento político y electoral. Ustedes han visto que un político, yo también fui candidato, son básicamente 3 los problemas que tiene que resolver. El primero, fundamental, ganar la elección. El segundo es armar el gobierno, o sea, cómo tiene que verse y cómo tiene que sonar la sinfonía que va a gobernar. Y el tercero estrictamente es gobernar. El perfil de cada uno de estos problemas a resolver demanda actitudes diferentes. Ganar la campaña es un perfil, conformar el gobierno es otro perfil y gobernar claramente es el perfil del político en ejercicio. Pero para la primera parte que tiene que ver con ganar la elección, para eso necesita un apoyo mucho más significativo que en el resto de los problemas que tiene que resolver. Por eso estamos aquí en un evento que convoca gente que se dedica a hacer campañas electorales en América Latina y no cómo conformar gabinetes o no cómo gobernar. Eso después obviamente es el ejercicio. Por eso es tan importante ponerle énfasis a esta parte, porque además es donde el político necesita mayor cantidad de soporte externo.
Obviamente ninguna de las otras etapas sucede si no pasa esta primera, pero es donde más apoyo necesita. Lo que vamos a ver acá es un ejemplo concreto. Esto, a ver, vamos al principio otra vez. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar acá. Bueno, acá lo que tenemos, elegimos una alcaldía de la Ciudad de México. Ahí va en una nube de puntos. Esos son los puntos de los celulares geolocalizados. Es una localidad cualquiera, es Ecatepec. Y allá vemos un número. Dice 1.299.370 dispositivos geolocalizados. Esos son los dispositivos que están en la localidad esta de Ecatepec. Cada punto que tenemos ahí, que se ve una mancha negra, es un celular geolocalizado. Y lo que tenemos en mano izquierda son todas las variables que vamos a combinar para armar los segmentos. ¿Qué nos permite segmentar? Segmentar nos permite hablarle a cada uno de los públicos en su propio idioma, de acuerdo a las emociones, a los sentimientos, a la comunicación específica que hay que tener con cada uno. Yo le diría, de 100 puntos que tiene cuando vemos el electorado, el voto duro que está en contra, que es el 30%, de ese nos olvidamos. Del 30% del voto duro que está a favor, a ese le damos un café una vez por semana. Nos abocamos de lleno al 40% que está en la mitad, ese voto blando que puede ir para un lado o para el otro y que son finalmente los que terminan eligiendo al presidente, al alcalde o a la autoridad que fuere. Ese grupo del 40% no es un grupo homogéneo. Por eso tenemos que hablarle a cada uno en su propio idioma y por eso armamos segmentos. ¿Para qué? Para poder llegar con un mensaje específico, con una pieza de comunicación específica, para que al final del recorrido de la campaña ese 40% venga mayoritariamente con nosotros. Lo que vamos a ver aquí es cómo se organizan los segmentos. Así, por ejemplo, una campaña presidente como la de México, podemos llegar a tener no menos de 3.000 segmentos a la hora de hablarle a cada público específicamente. Supónganse, y pensando en Ecuador, una campaña, uno puede focalizarla distinto en Guayas, diferente de lo que es la Sierra, diferente de lo que es la Amazonía. Cada uno de esos públicos, de esa sociología, tiene matices diferentes. Esos matices implican, yo le diría, prácticamente una campaña diferenciada por cada una de las zonas geográficas. Y a su vez, un chico de 18 años de Guayas piensa y siente diferente a uno de Quito que a uno de la Amazonía. Por eso son campañas diferenciadas por más que tengamos el mismo segmento de público. Vuelvo nuevamente acá. Lo que vamos a ver es cómo vamos a dividir ese grupo de la cantidad total que tenemos aquí de 1.299.000 electores. Y podemos segmentar, según estemos haciendo, como dice hacia arriba, la elección a presidente, la elección a gobernador, alcalde o uno que combina las tres cuestiones. Aquí en el caso de Ecuador, vamos a una elección presidencial, con lo cual nos quedaríamos nada más que con la elección a presidente. Pero después podemos combinar sobre la probabilidad de voto a presidente por candidato. Entonces tenemos allí, vamos a seleccionar por los candidatos. ¿A quién le vamos a hablar? Luego podemos segmentar también por el voto a presidente por coalición, porque hay gente que se identifica no por el nombre del candidato, sino por la coalición de la cual forma parte. ¿Con quiénes más está organizando la campaña? Podemos segmentar también por, según sea voto leal o voto blando. Ese es justamente el sector al cual vamos a ir a buscar para captar la atención. Si estamos buscando armar un segmento con personas que están politizadas o despolitizadas, recién nos decía Shira, no es lo mismo el voto blando, que es un voto que puede ir para un lado o para otro, que las personas que están despolitizadas. Porque despolitizadas hay que traerlo a votar. En cambio, el voto blando puede ser que es alguien que esté involucrado políticamente, pero que no definió todavía a quién votar. Vamos a marcar aquí despolitizados para armar el primer segmento.
Luego podemos segmentar también si las personas a las cuales vamos a hablar apoyan o no apoyan al gobierno nacional, cómo se comporta frente al gobierno regional, apoya o no apoya al gobierno regional, frente al gobierno municipal también, cómo se para frente a las personas que apoyan o no apoyan al gobierno local, o las preocupaciones nacionales que tienen las personas. Esto lo que significa es que vamos a armar una pieza de comunicación para hablarle a ese segmento de acuerdo a la sensibilidad que tiene ese segmento. Ya marcamos recién las personas despolitizadas. Preocupaciones nacionales, ¿cuáles son? Ambiente, corrupción, educación, inflación, inseguridad, justicia, narcotráfico, cuestiones sanitarias, trabajo. O también podemos segmentar por las temáticas locales. Mantenimiento de espacios públicos, regresión de residuos, presencia policial, reparación de calles. Hasta aquí todas las variables de tipo política. Ahora también podemos segmentar con estos filtros que son socioeconómicos. Marcamos aquí nivel socioeconómico. Vamos a cliquear nivel socioeconómico D. Nivel socioeconómico D, este es el distrito de Ecatepec. Coloreamos cada manzana de la localidad de acuerdo al nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque la geolocalización de cada dispositivo nos identifica si vamos a accionar la comunicación sobre el nivel D, sobre el nivel C+, sobre el nivel C. Aquí marcamos nivel socioeconómico D. Ya segmentamos con dos variables. Personas despolitizadas de nivel socioeconómico D. Vamos achicando ese 1.299.000 a un segmento mucho más acotado. Y van a ver que los colores aquí cambian, y vamos a ver los detalles de eso. Y ven, aquí achico ya, de ese 1.299.000 personas, segmentando con personas que sean despolitizadas simultáneamente nivel D, son 193.965 con su dispositivo. Vamos a seguir marcando segmentación. Sexo, rango etario. Bien. Filtros de clima emocional. Y esto es determinante. De las 4 grandes fuentes de información que tenemos, uno tiene que ver con redes sociales, les decía. Bueno, todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, emociones y sentimientos, obtenemos la información de redes sociales. Y una determinante en América Latina es si vamos a trabajar o a segmentar, según las personas quieran, continuidad política o cambio político. Porque en una sociedad fragmentada, dividida como la que tenemos, la continuidad o el cambio sigue siendo uno de los grandes ordenadores que tenemos en la política. Y aquí marcamos continuidad política. O sea, ya tenemos nivel socioeconómico de personas despolitizadas que quieren continuidad política. Y podemos seguir combinando con otro tipo de emociones que después podemos ver en detalle, pero bueno, el rango de las emociones es muy amplio. Alegría, confianza, ira, miedo, rechazo, sorpresa. Atributos políticos que buscamos en un líder. También podemos buscar, segmentar según qué tipo de liderazgo tenemos. Autoridad, cercanía, coherencia, dinamismo. ¿A quién le vamos a hablar? A personas que buscan dinamismo en la política, que buscan coherencia, que buscan honestidad, popularidad. O sea, de acuerdo al líder que tengamos, obviamente va a ser el tipo de segmentación. Bueno, estabilidad, orden. Voy a pasarlo más rápido para no demorarlos con esto. La previsibilidad, cómo nos paramos frente a la previsibilidad o la incertidumbre. La transparencia, seguridad. Bueno, y a su vez, estos datos que ya marcamos, a ver. ¿Vieron? Aquí combinamos 3 variables. Nivel socioeconómico D, simultáneamente personas despolitizadas que buscan continuidad política. Ya tenemos un segmento que tiene, como lo indica ahí, 115.999 personas para accionar la campaña. Bueno, estos mismos segmentos podemos, seguir segmentando ya no de acuerdo a variables sociodemográficas, políticas o emocionales, sino al tipo de persona, que son migrantes, nacieron en la localidad o son inmigrantes.
¿Son indígenas o afro? También se puede segmentar. Podemos segmentar también según discapacidad, según nivel educativo alcanzado, si son económicamente activos o no activos, ocupado o desocupado, tiene servicio de salud o asiste a la salud pública, o si en el hogar donde reside el jefe de hogar es un hombre o una mujer, para que no es lo mismo hablarle en una campaña electoral en un hogar donde el jefe es un varón que si la jefa es una mujer. Bueno, estos 115.000 vamos a segmentarlo con nacidos en la entidad y personas que tienen la escuela primaria, y vamos a ver acá, perdón, un segundo, 115.999. Y lo que vamos a tener aquí ya, con nivel de detalle, es de ese segmento que estamos buscando, personas despolitizadas de nivel D, que simultáneamente tienen continuidad política, pero además pusimos con escuela primaria, ahí tenemos identificadas las zonas geográficas donde viven, donde aparece el color celeste intenso y donde mayor cantidad de personas tenemos que condicen con ese segmento. Entonces, por ejemplo, en ese color celeste que está marcado allí, tenemos 637 personas que condicen con esa condición, nivel D, despolitizado, esa combinación de cuestiones. Una población total de votantes de 17.343, que nació en la entidad 5.781, que son inmigrantes 6.199, que son indígenas 306. O sea, la segmentación no solamente permite tener un macro número sobre una localidad total, sino que también podemos segmentarlo por áreas geográficas de la ciudad. Y también podemos hacerlo, como le voy a mostrar ahora, por manzana. Y llamo una manzana, también tocamos una de las que aparece con el celeste más profundo, y esa manzana viven 41 personas con esa combinación de variables que estamos buscando para organizar los segmentos. Una población total de 603, que votan 447, que nacieron 249, que emigraron 351, que son indígenas 3. O sea, cada una de las variables identificado uno por uno, a nivel de manzana. ¿Qué permite esto? Finalmente, cargar los dispositivos y accionar la campaña de comunicación. Los dispositivos los mantenemos de manera anónima. Nosotros no nos metemos en los datos específicos del dispositivo, pero sí a través del ID se puede accionar la campaña. Y aquí ya bajamos con escuela primaria, teníamos 88.983. Bueno, así como segmentamos variables sociodemográficas, variables políticas y emocionales, luego por datos de persona, podemos también segmentar de acuerdo a la infraestructura social en la cual vive la persona. Entonces podemos poner, vive en una zona con viviendas precarias, con viviendas con servicios, zonas pavimentadas, silla de rueda, con cordón, vereda, ciclovía, alumbrado público. O sea, segmentar por las infraestructuras que rodean la vida social que tiene. Y también los bienes materiales que tiene el hogar. Refrigerador, lavadora, microondas, bicicleta, sí. Tanto niveles específicos y desagregados como grupos vayamos nosotros a comunicar, a interceder para comunicarnos. Bueno, esta combinación, por ejemplo, marcamos aquí motocicleta y bueno, vamos a tener un segmento de motocicleta. Bueno, marcamos un grupo de manzanas, son 669, o sea, por ese nivel de desagregación que veíamos recién. Por zona geográfica, por distrito electoral y por manzana también específicamente. Y aquí tenemos el dato también nuevamente por manzana. Bueno, aquí lo importante no es solamente armar el segmento, sino tener la pieza de comunicación para poder hablarle a esa persona, que es diferente a personas que tienen otra condición. Supónganse, recién decíamos, personas despolitizadas, nivel D, que buscan continuidad política y que tienen motocicleta. Es una pieza de comunicación específica que va a recibir esa persona a través de su dispositivo.
diferente al vecino de al lado que tiene otra condición. Y aquí lo que tenemos son un resumen de los atributos que tiene que tener esa pieza de comunicación para hablarle a esa conciencia social y no a otra. Por ejemplo, recién veíamos, son 68.601 dispositivos geolocalizados. Bueno, esas personas, ¿qué son? Bueno, son mayoritariamente mujeres, 56%. Pusimos nivel D, o sea, 100% son nivel D. ¿A qué edad le hablamos? La pieza de comunicación, ¿a qué edad le habla? Bueno, mayoritariamente millennials que tienen entre 38 y 20 años. Bueno, ¿quiénes son los candidatos? Eso está orientado para la elección de México. ¿Qué problemas nacionales identifican las personas? ¿Cómo se paran frente al gobierno nacional, al gobierno del Estado y al gobierno local? ¿Qué preocupaciones generales tiene a nivel nacional, a nivel local? ¿Qué atributos busca este segmento en un líder político para armar? ¿Y nosotros qué función tenemos? Armar esa pieza de comunicación. Le vamos a hablar a personas que, además de las variables que combinamos, dicen esto: buscan 29% de honestidad, buscan autoridad en menor medida y eficiencia en mucho menor medida. ¿Y qué emociones la dominan las personas? Fíjense, 24% de este segmento lo domina la alegría y 19,73%, no, perdón, la confianza, 34%, y 19% la alegría. Esta combinación, 34 más 19, nos da un número absolutamente mayoritario. En el momento al cual fue a votar esta población mexicana, la combinación entre alegría y confianza nos da prácticamente el 53% de la gente. Bueno, esto explica en parte la elección. Estos datos de alegría y confianza, yo le diría que, así como hacemos encuestas, la emocionalidad termina siendo también altamente determinante. Estos datos de alegría y confianza fue algo transversal, le diría, en todos los sectores en las elecciones de México. Y esto en gran parte explica la forma arrasadora como ganó la elección Morena. Esta combinación de sentimiento de alegría y de confianza. Es una emocionalidad que nos marca el pulso del sentimiento de la comunidad. Bueno, desagregadas las otras variables, seguridad, orden, estabilidad, lo que fuere. Bueno, les quería compartir de cómo se puede utilizar los datos y la ciencia de datos. Nosotros ya llevamos haciendo en América Latina 220 campañas a nivel local y regional, 12 campañas presidenciales utilizando diferentes versiones de esa tecnología. Y ahora, así como hacemos segmentación del mundo de la política, también estamos haciendo segmentación de cómo atraer viajeros del resto del mundo hacia América Latina, porque así como segmentamos atributos políticos, también segmentamos el estado de Texas, de cómo atraer viajeros con perfiles específicos hacia América Latina. Podemos segmentar en Texas no menos de 600 segmentos turísticos, de manera tal que estamos, yo le diría, estamos en el principio del uso del dato para poder comunicar y para poder interactuar con votantes, o en este caso también con viajeros. Muchísimas gracias. Importante la ponencia de Martín Bussi. En este momento, bueno, yo creo que es la hora que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Estamos un poquito cansados, pero es momento de disfrutar de un merecido coffee break de 20 minutos. Al volver, retomaremos con la segunda parte de la jornada política más importante del año. Les invitamos a servirse bebidas frías y calientes que hemos preparado para ustedes. Asimismo, están invitados a la sala de networking y speed networking. Al volver tendremos las intervenciones de Mónica Bolaños, Diego Zambrano, Camilo Severino, María Corina Machado y Daniel Vico. Nos vemos en un momento.